Muy bien, vamos a seguir con más información y saludamos a nuestro invitado, al señor Ricardo Cuenca, exministro de Educación, a propósito del anuncio de las clases presenciales que retornarían en el mes de marzo del próximo año. ¿Qué va a significar, muy buenas tardes, para los jóvenes, para los niños, este regreso a clases que no han tenido muchos la oportunidad de mantenerse al día porque no tenían las condiciones tecnológicas o que simplemente es distinto a la clase virtual que la presencial? Muy buenas tardes, Paola, un gusto saludarla. Sí, efectivamente hemos escuchado el anuncio de la presidenta del Consejo de Ministros de un retorno a clases mayor a partir de marzo del 2022. Y esto es una buena noticia porque desde principio de año hemos estado impulsando un regreso a clases seguro, gradual, voluntario y por supuesto flexible, que se ha ido llevando poco a poco a tener cada vez más escuelas porque las familias han ido ganando confianza, que ha sido el principal escollo que tuvimos para la apertura de clases, y son buenas noticias, aunque todavía quedan unos meses y según los indicadores del propio Ministerio de Educación, en el sistema que dejamos, hay escuelas habilitadas que podrían empezar a abrir este semestre antes de marzo del 2022. Claro, y además lo que se espera es que en marzo del 2022 ya esté vacunado por lo menos todos los profesores y que se cumpla con los niños. Ojalá que se pueda lograr hasta los niños pequeñitos de 5 años, ¿no? Ojalá, sobre todo los maestros que ya están en este año con vacunas. Cuando dejamos el gobierno en julio, entre la campaña que iniciamos de vacunación a docentes rurales y luego que el nivel de avance de la vacunación por grupo de edad hizo que, si mi memoria no falla, me perdonará Paola, ya los números me traicionan un poco, luego de algunos meses de decir, estábamos alrededor del 60% en julio ya de maestros y de personal de las escuelas vacunado. Entonces, a esta altura, con el avance que hay en vacunación, el número debe haber crecido, ¿no? Así es. ¿Cómo se debe, cómo nivelar a los pequeños, por ejemplo, los que tienen 5 años, 5 o 6 años, que están en la etapa en los cuales aprenden a leer y escribir y no han estado en el colegio, no han estado con la profesora que les enseña las técnicas, por ejemplo? Mire, dos cosas, una pregunta muy interesante. Por un lado, el regreso a clases presenciales tiene que suponer un cambio en no solo la manera como hay que abordar algunos aprendizajes, sino también el tiempo y la priorización de contenidos. ¿Qué quiero decir con esto? El colegio, ojalá masivo totalmente, al 100%, empezando en marzo del 2022 de forma presencial, no va a ser exactamente igual que el del 2019. Tendrá que priorizarse algunos temas, enfatizar en algunas competencias, como usted misma menciona, Paola, de comprensión lectora, matemática. Probablemente hacer una priorización de esos contenidos, darle más horas, modificar los horarios, los materiales de trabajo, para tratar de recobrar algunos retrasos que se hayan podido tener durante los años anteriores. Entonces, va a ser un año con expectativas por regresar, pero también con una forma de enseñar y de aprender distinta. Así deberíamos estar ya empezando a hacer en algunos otros países. Sí, está leyendo unas cifras, aproximadamente 200.000 son los niños que emigraron de colegio privado a público. ¿Cómo va a ser el cambio? Porque de repente ahora los colegios públicos van a tener mucho más alumnos. Van a tener mucho más alumnos. En el borrador de presupuesto público dejamos, y que hasta donde tengo entendido se ha mantenido en el presentado por el gobierno para que sea aprobado por el Congreso ahora en noviembre, se está destinando fondos para que amplíe la posibilidad de oferta pública para estos niños y jóvenes de la privada. Hay que tomar en cuenta que la mayoría de ellos se hizo en los grados más bajos y los centros de educación inicial, y en ciudades intermedias, en donde la oferta pública puede ayudar, ¿no es cierto?, la mayor concentración del traslado, no en las ciudades grandes. Así es. Y en el caso de los papás, por ejemplo, hay papás que pese a las vacunas, les gustaría que sus hijos continúen en educación virtual. ¿Cree usted que podría ser una buena idea o de todas maneras tienen que regresar a la presencial? La idea, más adelante, haber aprendido algo sobre el tema de la pandemia, es algo que ya se está discutiendo también en el mundo a partir de esta idea de educación híbrida.
Es decir, hasta ahora la tecnología ha sido una respuesta a una emergencia y la idea es que forme parte de la vida regular, digamos, de educación y por lo tanto tenga un espacio bueno y particular en hacerlo. Y entonces más adelante, probablemente empezando por la educación superior, estos modelos de educación mixta con presencialidad y con virtualidad van a empezar a establecerse en el Perú y en la mayoría de países, y de una u otra manera también en la educación básica, porque hay que reconocer que la virtualidad tiene algunas ventajas, ¿no? Claro, claro. Ventaja por un lado, pero para mí importantísimo es la socialización, ¿no? Los niños necesitan estar con otros niños, necesitan estar interactuar, y eso es importantísimo, no frente a una pantalla. Sin duda alguna, y es por eso que hay que hacer el esfuerzo por la presencialidad, pero volver una presencialidad distinta, diferenciada, que incluya la habilidad, que incluya esto que usted acaba de decir, que es mental y que si no hubiese sido pandemia, se hubiese abandonado, Claro. y es el componente socioemocional y ciudadano que tiene la educación. La educación no es un deseo, un depósito de conocimientos duros, es de interacción con las personas, y eso que ha perdido valor ahora se recupera, y eso es un muy buen indicador que podemos apuntar hacia eso para tener mejor educación. Muy bien, yo quiero agradecer pues al señor Ricardo Cuenca, exministro de Educación y por supuesto un experto en el tema educativo que ha estado con nosotros. Muchas gracias por estar en TV Perú Noticias. Bien, vamos ahora